Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Universidad de Israel. Este es un espacio para hablar sin prisa sobre lo que está cambiando la vida universitaria, nuevas tecnologías, prácticas docentes y por supuesto inteligencia artificial. Y sí, hoy volvemos a ese tema que ya está en todas las conversaciones de pasillo. ¿Qué hacemos con herramientas como ChatGPT en la universidad? ¿Las prohibimos, las ignoramos, las abrazamos o aprendemos a usarlas con cabeza? Para responder a eso vamos a comentar un estudio muy interesante realizado en la Universidad de Liverpool, en el Reino Unido. Se titula Student Perspectives on the Use of Generative Artificial Intelligence Technologies in Higher Education y se publicó en 2024 en el International Journal for Educational Integrity. Lo bueno de este estudio es que no se queda en la opinión de unos cuantos expertos. Recoge la voz de 2.555 estudiantes de distintas facultades y niveles, que contestaron una encuesta precisamente para ayudar a actualizar el código de integridad académica de su universidad frente a herramientas como ChatGPT, Grammarly y otras. Hoy vamos a contar qué encontraron, qué piensan esos estudiantes sobre la IA generativa y qué lecciones podemos sacar para la comunidad estudiantil y docente de la Universidad de Israel, sobre todo pensando en cómo usar bien estas herramientas para mejorar la escritura académica, sin poner en riesgo la integridad. Empecemos por lo básico. ¿Qué tan presentes están estas tecnologías en la vida estudiantil? En la encuesta, solo un 7% de quienes respondieron dijo no haber oído hablar de ninguna tecnología de IA generativa. Es decir, más del 90% sí conocía al menos alguna. Y cuando se les preguntó por herramientas concretas, la más conocida fue Grammarly, un 88.5% de estudiantes la conocía, seguida de cerca por ChatGPT, que era conocida por el 68.9%. Eso ya nos dice que los correctores inteligentes y los chatbots conversacionales forman parte del paisaje normal del estudio universitario. Ahora, conocer no es lo mismo que usar. Pero aquí también los números son altos, más de la mitad había usado o se había planteado usar estas tecnologías con fines académicos, por ejemplo, para revisar gramática o dar formato a referencias. Solo alrededor de un 35% decía no haberlas usado ni siquiera considerado. Lo interesante es para qué las usan. Cuando se les dio la opción de marcar si las usaban con fines personales, académicos o profesionales, el uso académico fue el más frecuente, alrededor del 51% seleccionó ese propósito. En los comentarios abiertos, muchos estudiantes hablaron de utilizar estas herramientas para cosas como revisar gramática, aclarar conceptos difíciles, pedir explicaciones alternativas, generar ideas o incluso resumir artículos. Por ejemplo, algunos comentan que usan ChatGPT para arrojar ideas, ayudar a estructurar trabajos, o pedir explicaciones más sencillas cuando un artículo académico les resulta demasiado complicado. Otros mencionan que Grammarly les ayudó en el bachillerato con el estilo y vocabulario, aunque a veces la versión completa es de pago y no todos pueden costearla. Y aquí viene una distinción clave del estudio: no es lo mismo usar una IA para pulir tu propio texto, que pedirle que te escriba todo el ensayo. Cuando se les preguntó cómo veían que otro estudiante usara tecnologías como Grammarly o similares para ayudar con la gramática en un trabajo, un 54.1% se declaró, totalmente, o algo, a favor de ese uso. En cambio, cuando la pregunta se centró en el uso de ChatGPT para escribir el ensayo completo, la cosa cambió radicalmente. Un 48.5% se declaró claramente en contra y otro 21.9% algo en contra. Es decir, alrededor del 70.4% no ve con buenos ojos que un compañero entregue un trabajo que básicamente lo ha escrito la IA. En los comentarios, muchos estudiantes dicen, en esencia, algo así como, usarlo para revisar gramática o traducir si no eres hablante nativo, vale, pero que te haga todo el ensayo, eso ya va contra la integridad y te quita la oportunidad de aprender. Algunos añaden que así, pierdes la experiencia de escribir, de generar ideas propias, y que al final quienes dependen totalmente de la IA están engañándose a sí mismos. También señalan algo que nos interesa mucho en universidades como la nuestra. Estas herramientas pueden ser especialmente útiles para estudiantes con discapacidad, con necesidades educativas específicas o para quienes el idioma de estudio no es su lengua materna.
Varios comentarios piden que se tenga cuidado de no perjudicar a estos grupos si se decide prohibir en bloque las tecnologías. Otra parte muy interesante del estudio es la relación entre la confianza que el estudiantado tiene en su propia escritura académica y su uso de la IA. Les pidieron que valoraran su confianza del 1 al 5 y la mayoría se situó en niveles medios o altos, un 52% se puso un 4 o un 5 en confianza para escribir académicamente. Cuando cruzaron esos datos con el uso de IA, encontraron que quienes no habían usado ni considerado usar estas tecnologías para fines académicos tenían una mediana de confianza más alta en su escritura, 4 sobre 5, que quienes sí las habían usado o considerado. Es decir, los que se sienten menos seguros a la hora de escribir son más propensos a recurrir a herramientas de IA. Y esto se ve también en las actitudes: a mayor confianza en la propia escritura, más rechazo hacia que otros usen IA para escribir un ensayo completo. Por ejemplo, entre quienes se ponían la nota de confianza más baja, solo un 30.2% era claramente contrario a que otro estudiante usara IA para el ensayo completo. Entre quienes se ponían la nota más alta, el porcentaje de rechazo subía a 55.7%. Eso abre un dilema muy importante para las políticas institucionales. Si prohibimos tajantemente todas estas herramientas, ¿a quiénes estamos afectando más? Los autores del estudio señalan que un veto total podría perjudicar justamente a quienes más apoyo necesitan: estudiantes con menos seguridad en su escritura, con dificultades de idioma, con discapacidad o que son la primera generación de su familia en acceder a la universidad. Entonces, ¿qué piden los estudiantes a sus universidades? Cuando se les preguntó cómo debería responder la institución ante estas tecnologías, la opción más elegida fue muy clara: un 41.1% pidió una política institucional general que deje claro cuándo son apropiadas y cuándo no lo son. A muchos no les convence dejarlo solo a criterio del profesor o del departamento. Un 26% prefería que fueran las facultades las que fijaran la política, y un 16.9% que cada docente decidiera por asignatura, pero la opción dominante sigue siendo un marco común para toda la universidad. Llama la atención que solo un 4.5% pidió prohibirlas por completo, mientras que casi un 10% querría permitirlas sin restricciones. La mayoría se sitúa en un punto intermedio: no las quieren fuera de la universidad, pero sí piden reglas claras, ejemplos de usos permitidos y sanciones razonables cuando se cruzan ciertas líneas. En los comentarios finales, hay ideas muy directas. Varios estudiantes dicen que no es realista intentar prohibir estas herramientas, que el alumnado las va a usar de todos modos, y que las necesitarán en sus futuras carreras. Proponen, mejor, que la universidad eduque sobre sus ventajas y limitaciones y que co-diseñe políticas y orientaciones con el propio estudiantado. Bien. Hemos visto los resultados. Ahora hablemos de lo que esto significa para la Universidad de Israel, especialmente para algo que nos importa a todos: la escritura académica. Si escuchamos la voz de estos 2.555 estudiantes, el mensaje es algo así: no quieren que la IA sea un atajo para copiar, pero sí quieren usarla como apoyo para aprender, escribir mejor y superar barreras de idioma, discapacidad o falta de confianza. ¿Qué podríamos hacer aquí? Para las y los estudiantes, una guía práctica podría ser que la IA es una herramienta para pensar, no para dejar de pensar. Por ejemplo, ¿tiene sentido usar ChatGPT u otros sistemas para aclarar conceptos difíciles, pedir explicaciones alternativas, generar ideas iniciales o esquemas para tu ensayo, o revisar gramática y estilo una vez que tú ya has escrito tu borrador? En cambio, pedirle que te escriba el trabajo entero no solo va en contra de la integridad académica, sino que además te quita la oportunidad de desarrollar tu propia voz académica. Muchos estudiantes del estudio lo dicen así: está bien que la IA actúe como un diccionario avanzado o como un tutor extra, pero no como alguien que hace el trabajo por ti. También conviene tener presente sus limitaciones. El estudio recuerda que herramientas como ChatGPT pueden inventarse referencias, resumir mal un artículo o arrastrar sesgos según los datos con los que fueron entrenadas. Eso significa que siempre tienes que verificar la información con fuentes académicas y no confiar ciegamente en lo que devuelve la máquina. Para todos los docentes, el estudio sugiere varias pistas interesantes.
Primero, asumir que el uso de inteligencia artificial ya existe, y que intentar ignorarlo o prohibirlo por completo no es realista ni necesariamente justo. Segundo, diseñar actividades donde el uso de IA sea explícito, por ejemplo, pedir al estudiantado que muestre algunos de los prompts que usó, que compare su borrador con la versión corregida por la inteligencia artificial y que reflexione sobre qué cambios acepta y cuáles rechaza y por qué. También conviene tener presentes sus limitaciones. El estudio recuerda que herramientas como ChatGPT pueden inventarse referencias, resumir mal un artículo o arrastrar sesgos según los datos con los que fueron entrenadas. Eso significa que siempre tienes que verificar la información con fuentes académicas y no confiar ciegamente en lo que devuelve la máquina. Para todos los docentes. El estudio sugiere varias pistas interesantes. Primero, asumir que el uso de inteligencia artificial ya existe, y que intentar ignorarlo o prohibirlo por completo no es realista ni necesariamente justo. Segundo, diseñar actividades donde el uso de IA sea explícito, por ejemplo, pedir al estudiantado que muestre algunos de los prompts que usó, que compare su borrador con la versión corregida por la inteligencia artificial y que reflexione sobre qué cambios acepta y cuáles rechaza y por qué. Eso convierte a la IA en un objeto de análisis y aprendizaje, no en un truco oculto. Además, permite trabajar competencias clave de escritura, conciencia de estilo, claridad, argumentación, y también ética de la autoría. Y, muy importante, da la oportunidad de acompañar mejor a quienes tienen menos confianza en su escritura, apoyándoles en el uso de estas herramientas de forma formativa y no punitiva. A nivel institucional, la recomendación que surge del estudio es elaborar una política general sobre IA que sea comprensible, que no use solo lenguaje legalista y que se construya con participación estudiantil. Esa política debería dejar claro qué usos de IA se consideran apoyo legítimo, por ejemplo, revisión gramatical, ayuda con el idioma o la clarificación de conceptos. También debe quedar claro qué usos se consideran una falta a la integridad, por ejemplo, entregar un ensayo que ha generado en su mayor parte la inteligencia artificial sin reconocerlo. También es importante saber cómo se protege la equidad, asegurando que quienes necesitan más apoyo no se vean penalizados por depender de estas herramientas. Si algo nos enseña este estudio es que la conversación sobre IA en la universidad no puede reducirse a permitir o prohibir. La mayoría de los estudiantes no quiere un todo o nada, quieren aprender a usar estas herramientas de manera justa, transparente y alineada con el aprendizaje. En la Universidad Israel tenemos la oportunidad de usar la IA para los trabajos académicos. Una forma de integrar la inteligencia artificial que potencie la escritura académica, que apoye especialmente a quienes más lo necesitan, y que refuerce, en lugar de debilitar, los principios de integridad que dan valor a nuestros títulos. Así que la próxima vez que abras una herramienta de IA para escribir, quizá la pregunta no sea, ¿puedo usarla o no?, sino, ¿la estoy usando de una forma que me ayuda a aprender y que respeta mi responsabilidad como autor o autora de este trabajo? Con esa pregunta nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de la Universidad Israel. Sigamos conversando, investigando y aprendiendo juntos cómo convivir con la inteligencia artificial en nuestras aulas y en nuestros textos. Hasta la próxima.